Algo que puede usted no solo preguntárselo a sí mismo, sino poder compartir esta misma pregunta con otras personas para que también ellos puedan tomar decisiones por Cristo. Una de las preguntas más importantes que debemos hacer nosotros es: ¿dónde vamos a pasar la eternidad? De fijo hay algo seguro que tenemos nosotros, ¿verdad? Lo seguro que tenemos es la muerte. No sabemos si es hoy, si es mañana, si el Señor nos va a permitir 5, 10, 15, 20 años más. Y déjeme decirle, no es la edad que tenemos un parámetro para decir cuánto me queda. Porque yo he participado en funerales de niños de 3 años, una niña de 3 años. Yo he participado en funerales de señoritas de 12 años, que cualquiera podría haber dicho, tiene toda la vida por delante. Está en la flor de la vida. Tal vez, qué sé yo, a veces nosotros podemos razonar y pensar que tal vez aquellas personas que ya tienen una edad avanzada, tal vez 60, 70, esas son las que ya ahorita, no necesariamente. Ahora, yo no sé cómo Dios hace eso, ¿verdad? Yo no sé si, yo me imagino que ya Él tiene el tiempo, Él tiene todo decidido. Lo que nosotros tenemos que hacer es preguntarnos, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Ahora, en el libro de Hechos, el capítulo 16, tenemos una historia cuando el apóstol Pablo va enseñando y predicando en distintas regiones, y un señor, un carcelero, llegó y le dijo, y le preguntó esto mismo al apóstol Pablo, con estas palabras: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, vamos a conjugar esas dos preguntas. Hay necesidad y hay evidencia de que yo pueda estar seguro dónde pueda pasar la eternidad. Sí hay evidencia. Y por el poder de la palabra de Dios, yo puedo estar seguro dónde voy a pasar la eternidad. Ahora, si yo no he tomado una decisión por Cristo, y eso es lo que vamos a hablar más adelante, pero de algo nosotros tenemos algo seguro. Nosotros, como seres humanos, la Biblia dice que somos pecadores. No hay justo ni aun uno. Es más, todavía el Señor se va un poquito más allá y dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Con ese panorama nos damos cuenta nosotros que no es muy alentador esos pasajes y esos textos bíblicos. Ahora, déjeme decirle que Dios, conociendo ese destino, conociendo nuestra condición, desde muchos años antes de que Cristo viniera y muriera en la cruz, ya Él había prometido y dado una solución a ese problema. En Génesis, no lo busque, nada más se lo digo por referencia, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios está dando una promesa de un Redentor. Si usted ha podido ver un poquito la escritura, se da cuenta que en Génesis 1 y en Génesis 2 vemos la creación del ser humano. En el capítulo 3 vemos la caída. Cuando el ser humano por su propia voluntad decide pecar. Bueno, normalmente siempre echan la culpa a las mujeres, ¿verdad? Eva fue la que agarró el fruto. Normalmente dicen que era una manzana. Ahora, no hay evidencia de qué fruto era. Como decía un pastor un día, eso pudo haber sido un banano. El punto era que no debían de tomar y comer de ese árbol, el fruto de ese árbol. Bueno, definitivamente Adán y Eva decidieron comer. Y dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte.
Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora usted me dice, pastor, pero un bebecito así como estos tiernitos que tenemos aquí ha pecado. Bueno, nació con esa naturaleza pecaminosa. Pero dígame una cosa, ¿cuáles son las primeras palabras que unos bebecitos así aprenden? Dígame, no mío, ¿verdad? Esto es mío. Ya ahí muestra egoísmo, ya hay no, y cosas así, ¿verdad? Obviamente, cuando ya ellos tienen conciencia de pecados, cuando pueden tomar una decisión por Cristo. Pero el punto aquí que quiero decirles es que ya venimos con esa naturaleza de pecado. Ahora usted me dice, pastor, pero no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. El ser humano no tiene nada bueno. Ni usted ni yo tenemos nada bueno. Ahora, hay algunos tal vez más malos que nosotros, eso sí, ¿verdad? Hay otros que usted dice, pero yo no soy como ese. Sí, está bien. Tal vez ese se ganó el premio de la maldad o es el peor, ¿verdad? Está bien. Pero que somos pecadores, somos pecadores. Y por ser pecadores, merecemos la muerte. En Romanos capítulo 3, versículo 23, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que por el hecho de ser yo pecador, estoy separado de Dios. O sea, merezco la muerte. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, mandó al Señor Jesucristo como la provisión perfecta para la solución a ese problema que nosotros tenemos. En Génesis capítulo 3, después de que el hombre peca, vemos cómo Dios le enseña al hombre cómo hacer sacrificios de animales para poder purificar y tener la paga del pecado. De hecho, en Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Eso quiere decir que la sangre necesita ser pagada para que nosotros podamos estar limpios de esa culpa, no del pecado, de la culpa. Entonces, a través de los tiempos, el Señor mostró a su pueblo la manera de cómo limpiarse de sus pecados, teniendo sacrificios como animales, haciendo ofrendas, pero el común denominador de todo eso era el derramamiento de sangre. Ahora usted me dice, pastor, pero qué trágico usted, ¿verdad? Qué grotesco, sangre. Bueno, para decirle algo, ese es el único precio que Dios acepta para perdonar nuestros pecados. A través del tiempo, entonces, vinieron los sacrificios. El pueblo empezó a sacrificar animales. Lo hacían de distintas formas, de algunas maneras. Algunos habían tal vez sacrificios anuales para el perdón general de todos los pecados. En algunos casos el sacrificio era por algo que yo había hecho, para pagar algo que yo había hecho. En fin, usted puede leer eso en los primeros 5 libros de la Biblia, todo ese sistema. Pero cuando el Señor Jesucristo vino, nació y empezó su ministerio terrenal, Juan el Bautista lo miró y le dijo estas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba diciendo Juan cuando vio al Señor Jesucristo? Ese es el sacrificio completo, el sacrificio final. No hay más sacrificios. Ya una vez que Cristo muere en la cruz, y déjeme decirle, cuando ya Cristo murió en la cruz, casi que solo agua mezclada con sangre era lo que tenía ya en su cuerpo. Él empezó a derramar su sangre
cuando fue azotado. Y déjeme decirle, esos azotes no eran como cuando usted agarra la paja y le pega 4 nalgaditas a su hijo, ¿verdad? Eran látigos que normalmente tenían incrustaciones de piedra o de metal, donde le daban en la espalda, y esas piedras, esas incrustaciones, esos pedacitos de metal se incrustaban en la carne del que estaba siendo azotado. Pero no era que nada más le hacían así y le limpiaban, pobrecito, no. Le daban el latigazo y jalaban otra vez el látigo. Y entonces se desgarraba la carne. ¿Y sabe más o menos cuántos latigazos normalmente eran? 39 latigazos. Al punto que muchas personas que eran sentenciadas a la cruz por ser ladrones y por ser delincuentes, algunos ni siquiera llegaban a la cruz. Ahí mismo, en la sesión de latigazos, ya no podían más y morían. Al Señor Jesucristo no solo los latigazos, sino la corona de espinas. No solo eso, sino era costumbre obligarlo a llevar y cargar la cruz hasta el monte de la calavera, donde normalmente se hacían las crucifixiones. ¿Y sabe una cosa, hermanos y amigos? No llegó, Cristo no pudo cargar la cruz hasta el final. Él se cayó varias veces, ya no tenía fuerza. Y todo eso, amigos, lo estaba haciendo por amor a usted y por amor a mí. Todo eso, Él lo estaba sufriendo porque era la única manera en la cual podía darnos a nosotros la oportunidad y el privilegio de perdón de nuestros pecados. De hecho, déjeme decirle algo. En la noche antes del arresto, cuando arrestaron al Señor Jesucristo, dice la Biblia que Él estaba orando. Y la oración de Él fue esta. Como ser humano, Él oró y dijo lo siguiente: Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Como diciendo, si hubiera otra manera de cómo poder salvar a la humanidad sin que yo tenga que morir, hazlo. Cristo en ese momento lo que estaba haciendo y pidiéndole a Dios era: si hay alguna otra manera de yo no pasar por ese sacrificio, hágalo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De hecho, era tanta la presión que había que el Señor Jesucristo empezó a sudar, no solo el sudor, eran gotas de sangre, gotas de sudor mezcladas con sangre. Era una presión tan enorme. Ahora, yo no soy doctor, pero he leído allí, ¿verdad? Dice que eso se da cuando hay una presión enorme y entonces los vasos capilares revientan, colapsan, y a la hora de salir el sudor viene mezclado con sangre. Ahora nada más permítame llevarlo a ese instante. Dice la Biblia que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que el que tenía que estar en esa cruz, el que merecía la muerte, era usted y era yo. El que necesitaba pasar por todo eso, éramos nosotros. Pero Él fue enviado a este mundo por el Padre para cumplir con esa misión, porque Él sabía que Él era el plan perfecto de Dios para la redención
de la humanidad. Cuando pasó eso allá hace casi 2000 años, Él estaba en la cruz del Calvario. Él estaba colgando. Y ahora no tengo el tiempo tampoco, tal vez podemos dejarlo para otro tiempo. Cuando hablamos de ese tiempo de la crucifixión, era una muerte súper agónica, tremendamente lenta y agónica, hasta el punto que muchas veces, para que ya los guardias, ¿verdad?, ya terminaran ese asunto, ¿verdad?, la crucifixión, le quebraban los pies a los que estaban siendo crucificados. Ahora, Cristo, según la profecía, había una profecía de que no iba a pasar por eso, pero Él estuvo desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, colgando únicamente de 2 clavos que sostenían sus manos y otros que sostenían sus pies. Dicen algunos, yo la verdad no quiero pasar por eso, ¿verdad? Ni que fuera una experiencia, ¿verdad? Pero es sumamente difícil respirar. Y era algo agónico. Pero ahí está el Señor Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, para que por medio del derramamiento de su sangre pudiéramos nosotros tener el perdón de los pecados. Entonces, si usted tiene una copia de la Biblia, vamos ahí a Hechos capítulo 16. Digamos que esa fue la introducción, ya vamos a adentrarnos un poquito, ¿verdad? Pero eso es como para poner el marco de lo que este hombre, el carcelero, llegó a pedir. Lo mismo que yo empecé para decirle a ustedes. La pregunta más importante que cualquier persona debe hacerse: ¿dónde voy a pasar la eternidad? Y déjeme decirle que solo hay 2 lugares: el cielo o el infierno. Algunos dicen, el infierno está aquí en la tierra. Mentira. Algunos piensan en el cielo, por lo menos el diablo en el infierno, por lo menos el diablo les ha puesto en su mente y en su corazón creer de que en el infierno es una pachanga, ¿eh? Ahí voy a encontrarme a mis amigotes, ¿verdad? Ahí va a haber sexo y licor y fiestas y pachanga. No, vámonos para allá todo el mundo. Déjeme decirle, extremadamente engañados. Porque el infierno es un lugar de tormento, donde no se va a consumir la carne. Donde las personas están ahora sufriendo esa condenación del infierno, y es por toda la eternidad, y no se consumen. El carcelero de Filipos, después de haber arrestado, después de haber custodiado a Pablo y a Silas, dice la Biblia en el Hechos capítulo 16, versículo 23 en adelante. Hechos capítulo 16, versículo 23. Pablo y Silas habían predicado, habían sido arrestados, y dice que después de haberlos azotado mucho, le echaron a la cárcel, mandándolos al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibió este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cerco. Ahora, si usted estuviera en estas circunstancias, ¿cuál sería su reacción? Orarle a Dios. ¿Perdón? Orarle a Dios toda la semana, porque si no ora a Dios, no va a aprender en la palabra. Bueno, yo preferiría pensar que si esa es mi situación, yo estaría orando y cantando, pero seamos realistas. A usted lo agarran hoy y lo meten a la cárcel. Y tal vez la condición que hoy hay en las cárceles tal vez no es tan deplorable como tal vez en ese momento, porque dice también ahí que los metieron en lo más profundo
en lo del más adentro. Dicen algunos que donde había excremento y todo, y no solo de ellos, sino que era así para abajo, ¿verdad? Y todos los carcereros iban para abajo, ¿verdad? O sea, un lugar extremadamente difícil. ¿Qué estaremos nosotros haciendo? Sería un momento complicado para nosotros. Pero dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estos dos hombres de Dios estaban alabando a Dios, cantando y orando, cuando estaban tal vez en lo más duro y en la situación más triste que uno pueda pensar. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Desesperado el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora, póngase otra vez en el momento de este carcelero. Normalmente, según la historia, el carcelero debía custodiar los presos bajo pena de muerte. Eso quiere decir que si a alguien se le escapaba, él debía morir. A medianoche, Pablo y Silas cantando, orando, alabando a Dios, todos los presos le oían. Imagínense, tal vez algunos presos diciendo, pero hey, ¿por qué está orando? ¿Por qué están cantando? Más bien deberían de estar tal vez maldiciendo a Dios. Ese es su Dios que los metió en este calabozo. No, todo era parte de un plan estratégico y grande de Dios. Viene un terremoto, las puertas se abren y los presos se quedan, pero putrefactos ahí. Ninguno se movió. El carcelero, cuando ve que las puertas se abren, él piensa que todos huyen. Y antes que lo maten, mejor él se va a matar. Y saca la espada para matarse. Dice el versículo 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que tenemos nosotros que hacer. Ahora, a nosotros no nos ha pasado el asunto que somos carceleros. No estamos en una situación parecida. Pero yo quiero que usted pueda hacerse la pregunta, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Ya, pastor, ya usted me dijo que soy pecador, que merezco el infierno, Ahora, ¿qué debo hacer para revertir esa situación? En este momento, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigos y hermanos, no hay salvación fuera de Cristo. Sus obras no le van a salvar. Sus santos no le van a salvar. Lo bien portado que usted sea. Pastor, yo no me meto con los vecinos. Vea, yo hago eso no le va a salvar. Lo único que puede traerle a usted salvación es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
únicamente. No es Cristo más algo que yo tengo que hacer. No es Cristo más buenas obras. Es únicamente Cristo y nada más. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo le puedo asegurar por el poder de la palabra de Dios que en el momento en que usted se arrepienta de sus pecados y confíe en Cristo como su único y suficiente Salvador personal, Dios va a entregarle a usted un regalo que se llama la vida eterna. Un regalo en el cual usted no puede perder. Un regalo que, otra vez, no merecemos, pero Dios, en su infinito amor y misericordia con que nos amó, nos lo entrega a nosotros. ¿Cuál es el requisito? Únicamente arrepentimiento y fe. No es buenas obras, no es venir a un culto, no es venir a la iglesia, no es repartir A, B o C. No es eso. Únicamente Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto, único, y no hay más sacrificio. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Ya usted en algún momento en su vida ha tomado y ha sentido la necesidad de arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como Salvador personal? Tal vez en algún momento en su vida usted ha llegado al punto en el cual ha tal vez sentido, ya sea tal vez en un culto, ya sea leyendo la palabra de Dios, ya sea porque un amigo llegó y le comentó algo, ya sea por cualquier medio, ha llegado usted al convencimiento de que necesita de un Salvador. ¿Ha preguntado usted como el carcelero de Filipos diciéndolo: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Salvo de la condenación, salvo de la muerte. Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay otro camino. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo sé que tal vez en algún momento hemos tal vez sido influenciados por alguna religión. Tal vez usted en algún momento caminó el 1 de agosto a visitar a la negrita, ¿verdad? Yo lo hice una vez y juré nunca más volver a hacerlo. Qué frío una madrugada. Yo lo hice. Ahora, no, yo iba por la experiencia, caminar toda la noche y ver qué pasaba, qué era tanto la romería. Pero tal vez usted en algún momento ha puesto su fe y confianza en algo así. Déjeme decirle, no le resulta. Yo prefiero creerle a Dios y en su palabra y arrepentirme y confiar en Cristo como mi Salvador personal a través de una oración, a través de una entrega personal a Él, que confiar en cosas que no tengo ninguna seguridad. Mi pregunta entonces ante usted es: ¿ya usted ha creído en Cristo como su Salvador personal? No le estoy diciendo a cuál iglesia asiste.
No le estoy diciendo a cuál religión pertenece. No le estoy diciendo si ya se porta bien, ya dejó el vicio y el licor y ya ahora sí usted se porta bien. No le estoy preguntando si usted ya se reconcilió con su vecino, que tenía años de no hablar. No, todo eso tal vez es bueno. Pero el punto es estar frente a esa decisión. Que usted pueda tener la paz y la seguridad de que cuando Dios le llame a su presencia, usted pueda entrar en el gozo del Señor. No por usted, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Yo hice esa decisión hace 27 años. Yo nací de nuevo un 5 de enero, hace 27 años. Y hace 27 años, en el momento en que yo tomé esa decisión, yo sentí y yo supe que eso era cierto, que eso era verdad. Y desde hace 27 años, gozo de vida eterna. Gozo de vida eterna. Mi vida cambió por completo. Algunos de ustedes no los conocen, pero podría usted tal vez decir, sí, yo ya tengo a Cristo como mi Salvador. Él es mi Salvador personal. En algún momento yo oré en mi vida, me arrepentí y he creído en Cristo como mi Salvador personal. Yo espero que ese sea una verdad. Podría por un momento inclinar su rostro y cerrar sus ojos. Y nadie viendo a nadie. Quiero ir un poquito más allá y que sea algo más privado para darle confianza a usted y que me conteste nada más unas 2, 3 preguntitas. Tal vez usted está en esta tarde y dice, pastor, en algún momento de mi vida, yo estoy seguro, yo tomé una decisión por Cristo, oré, le pedí perdón al Señor por mis pecados, Él me hizo una nueva criatura, yo me arrepentí de mis pecados y yo sé que por el poder de la palabra de Dios, cuando yo muera, yo voy a estar con el Señor toda la eternidad. Si es así, nadie está viendo nada, podría dar su testimonio levantando su mano, teniendo su mano en alto en un momento. Vamos, si usted ya tomó una decisión por Cristo, en algún momento en su vida, podría levantar su mano bien en alto. Déjeme nada más regocijarme con su decisión. Amén. Puede bajar su mano. Si usted no tuvo esa paz y esa tranquilidad de levantar su mano, pueden ser por 2 cosas. Puede bajar la mano, hermana, ya, gracias. Dios le bendiga. Puede ser que no me entendió nada lo que yo dije. O puede ser que tal vez todavía no ha tomado una decisión por Cristo. Si usted todavía no ha tomado una decisión por Cristo, me gustaría orar por usted. Me gustaría que usted pudiera hacerme una seña y decirme, pastor, ¿puedo orar por mí? Yo todavía no estoy seguro de que he tomado esa decisión por Cristo. Habría alguno que levantando su mano me dice, pastor, ore por mí. Yo no he tomado esa decisión por Cristo. Quiero que usted ore por mí. ¿Habrá alguna persona en este salón? ¿Habrá alguna persona que dice, ore por mí, pastor? Yo no tengo a Cristo. Y si yo muero, yo sé que la eternidad voy a pasarla separada de Dios. ¿Habrá alguna persona? Bueno.
Amén. Puede ponerse de pie, caballero. No, nadie, todavía nadie viendo a nadie, estamos en un momento de invitación, ¿ok? ¿No habla nadie más? Bien. Permítame orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor, es para siempre. Te pedimos que tu palabra que ha sido expuesta pueda llegar y calar en los corazones de cada persona. Puede ser tal vez, Señor, que yo no pude explicarme correctamente. Puede ser que tal vez, Señor, ya se han tomado una decisión por Cristo. Tal vez no están acostumbrados a levantar su mano o hacer eso. Pero sobre todas las cosas, Señor, si hay alguien aquí sin Cristo, permítale y dale oportunidad aún más de arrepentimiento y que pueda, Señor, tomar esa decisión lo más pronto posible. Ruego, Señor, por este grupo, ayúdanos, Señor, para que tu palabra corra y tu palabra pueda producir fruto en las vidas de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.